Esta es la edición especial en inglés de I24 News. Soy Benita Levin. Israel está a punto de comenzar las conmemoraciones del Día del Recuerdo con ceremonias en todo el país en honor a los soldados caídos. El Día del Recuerdo de este año, Yom HaZikaron, llega mientras una frágil tregua de 2 semanas con Irán está por terminar el miércoles, lo que podría sumergir a la región nuevamente en la guerra. Un alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano también ha pausado la guerra con el grupo terrorista Hezbollah en el frente norte. Dentro de unos momentos, exactamente a las 8 p.m. hora local, una sirena de 1 minuto sonará en todo el país. El tráfico se detendrá por completo. La nación guardará silencio para recordar juntos. Mañana, una sirena de 2 minutos sonará a las 11 a.m. para marcar el inicio de las ceremonias en honor a las víctimas del terrorismo. Nos esperan 24 horas difíciles y emotivas antes de que el país pase a su 78º día de la independencia. La ceremonia oficial del día de conmemoración del Estado de esta noche está a punto de comenzar en el Muro Occidental, en la ciudad vieja de Jerusalén. Vamos. המשמר יציג את נשקו. הציג. Presenten armas. Descansen. Y ahora, Su Excelencia, el presidente del Estado de Israel, encenderá la vela conmemorativa. La antorcha será presentada al presidente por la señora Leia Soal y la señora Tomil Zisil. Tomel es la viuda del combatiente, quien fue comandante de equipo en la unidad de comando reconocida por el Estado Mayor. El mayor Eli Zisil, quien cayó en combate el 22 de Tishrei, el 7 de octubre de 2023, mientras defendía a los residentes del Kibbutz Karasha con profunda devoción y valentía. Eli y su equipo estuvieron entre las primeras fuerzas enviadas a la misión de rescate en Kfar Aza, siendo de los primeros en entrar al kibutz para luchar contra los terroristas y rescatar a los civiles.
Durante estos combates, la fuerza, 9 combatientes, fueron atrapados en una emboscada por los terroristas. Más de 100 terroristas de Hamas se apostaron en los cuartos seguros del kibutz y dispararon desde las azoteas. 5 de estos soldados resultaron heridos y 4 murieron. Tal Cohen, Hadalkama Amil Zurieli. Eli tenía solo 27 años cuando cayó. Le sobreviven su esposa, pareja y padres, Berid y Daniel, y 3 hermanos. Litzoal Tomil, la abuela de Sisa, es la viuda de un soldado paracaidista. Sargento de primera clase Tefania Solomón, de bendita memoria, quien al concluir Simhat Torah el 22 de Tishrei, el 18 de octubre de 1973, exactamente 50 años antes de que Eli muriera, cayó en un ataque a sus puestos avanzados en el sector oriental del Canal de Suez por una fuerza de comando egipcia. Tisbania fue la primera en llegar a la posición y operó la ametralladora a gran velocidad. Después de una breve batalla, los egipcios se retiraron, dejando decenas de muertos tras de sí. Durante la batalla, Tzvania fue alcanzada por una bala en la cabeza y murió en el acto. Tenía 24 años cuando cayó, le sobrevivieron su esposa, un hijo que nació después de su muerte, sus padres Batia y Selig y una hermana. Guardia. Atención, al hombro armas. El guardia de seguridad va a cerrar la puerta. Cerrada, revisada. Al hombro armas. El guardia de seguridad va a cerrar la puerta. Cerrada, revisada. Será recitado por el teniente coronel Yakov Klein. El 7 de octubre, Jackie Klein, comandante del batallón de reserva Leones de Sumeria, movilizó a su batallón incluso antes de la orden oficial de convocatoria. Ellos eran responsables del sector de Talmún en Tamaria y en numerosas operaciones arrestaron y neutralizaron a decenas de terroristas. El 20 de enero de 2025, durante su tercer turno de servicio de reserva, mientras realizaba una actividad operativa, él lideraba a la fuerza del batallón en un vehículo blindado que pasó sobre un artefacto explosivo colocado en el camino. Por la fuerza de la explosión, la operadora de radio murió. Jackie resultó herida de muerte, fue sedada y conectada a un respirador. Cuando recuperó la conciencia, le informaron que 2 soldados más de su batallón habían muerto. Isco. Que el pueblo de Israel recuerde a sus hijos e hijas, los fieles y valientes de las fuerzas de defensa de Israel, y a todos los combatientes de los movimientos clandestinos y brigadas de combate que lucharon en las batallas de esta nación. Los miembros de los servicios de inteligencia, seguridad, policía y prisiones que dieron su vida en la guerra, y todos aquellos que fueron asesinados en esta tierra y fuera de ella por terroristas. Que Israel los recuerde y sea bendecido a través de sus descendientes, y llore el resplandor de su juventud, la belleza de su heroísmo, la santidad de su voluntad y su abnegación.
Que los caídos en las guerras de Israel sean coronados con la victoria de generación en generación. Presenten armas. Descansen. Por favor, tomen asiento. El guardia estará en la puerta. El discurso del presidente del Estado de Israel, el señor Itzhak Herzog, Su Excelencia el presidente. Dr. Eitan Menachem Neyman. El mayor Neman era muy querido. Doctor. En la unidad pediátrica de Soroka, él dedicaba sus días a salvar vidas, cuidando a los niños del Negev. La mañana del 7 de octubre, Eitan corrió al hospital y luchó por la vida de los heridos en el hospital. Al día siguiente ya fue llamado a la reserva porque insistió: serviré a pesar del papel tan importante que tengo en el hospital. El 9 de octubre en Sderot se encontró con terroristas. Eitan eligió, como siempre lo hacía, lanzarse de inmediato hacia adelante y luchó heroicamente hasta que cayó. Y con él sus compañeros, si hablamos de otros tenientes y otros Amsalem y Ivni y todos sus amigos. 2 años después, mientras celebraba el Bar Mitzvah del hijo de Eitan, aquí en el Muro de los Lamentos, por casualidad se encontró con alguien que había cuidado el cuerpo de Eitan. Escuchamos otra historia sobre su heroísmo. Descubrieron que en realidad fue asesinado mientras sostenía una granada que quería lanzar contra los terroristas. No logró lanzarla de regreso después de atraparla. Tenía solo 45 años cuando murió. Dejó a Yael, su esposa, y a 7 hijos, y a su madre Hadassah, y a 5 hermanas, y a tantas personas que le deben la vida. En su conciencia, la profesora Elisor, de hecho, escribió uno de los poemas antiguos que encontró, que un padre en duelo había escrito. Rabbi Natan ben Yushua, quien era el rabino del casco antiguo en Gaza. 1000 años antes de eso, en otras palabras, 1000 años antes, entre el rabino Natán y él, estamos hablando de una cadena de dolor, pero también de poesía y letras. Es un dolor privado que se integra con este tipo de dolor de toda una nación en nuestra historia. Dijo: después de todo, estamos hablando del vino y las uvas y todo eso, porque si no puedo beber ese vino por mi dolor. Ahora, mis queridas familias, las familias en duelo, la ministra de Defensa, la jefa del Estado Mayor, miembros de la Knesset, ministras y por supuesto presidentas de varias organizaciones, rabinas, la alcaldesa de Jerusalén, ciudadanas del Estado de Israel, mis distinguidas invitadas, todas y cada una. Al inicio de este día sagrado me gustaría decir una oración por nuestros soldados, ya sea que estén en la reserva o en el ejército regular, donde sea que estén. Todo un pueblo y una nación están detrás de ustedes. Sí, todavía estamos profundamente inmersas en esa campaña. Lamentablemente, debo decir que ha habido más personas que han muerto en los últimos días. Este momento es una verdadera prueba para nuestra nación. Y como nación hemos superado esa prueba de una manera asombrosa y seguiremos haciéndolo con determinación a pesar del dolor. Me gustaría agradecer a todas las fuerzas de seguridad, a los primeros en responder, al personal de apoyo y desear una pronta recuperación. Para todos aquellos que resultaron heridos, ya sea mental o físicamente, y todos los abrazaremos. Cuando hay una pausa en los combates y escuchas esas sirenas,
Pero en ese silencio, después de esas sirenas, es un silencio muy pesado, donde hay un vacío, donde una madre pasa de una página a otra, de un álbum de recuerdos, o un ser querido que piensa en su esposa, que de hecho grabó un mensaje, pero que ni siquiera tuvo la oportunidad de enviarlo. O un niño o una niña que nunca volverán a sentir el abrazo de su mamá o su papá, o un nieto que prometió visitar pero no pudo, o una nieta pequeña que prometió pero que nunca volvería. Un silencio que no tiene idioma ni consuelo alguno. Y en ese silencio entiendes que aquí junto al muro de las lamentaciones las palabras permanecen en silencio. Cuando estamos aquí hoy, familias en duelo, yo estoy aquí con ellas y siento la santidad de lo que sucedió. Y les pido a todos ustedes, por favor, permítanme venir y sentarme con ustedes, llorar con ustedes, sentir el dolor de ese vacío que nos deja sin aliento y recordar juntos a sus seres queridos. Durante los últimos 2 años y medio, nuestro país se ha llenado de todos esos rostros inocentes que vemos en los carteles y esperamos esos saludos cálidos de esos seres queridos. Pero tristemente, los caídos nos recuerdan lo que eran y quiénes eran. Y en cada frase debemos recordar, no olvides bailar, no te detengas, sé la mejor. Tenemos tanto poder y fuerza, palabras que se conectan en una gran canción que será un recuerdo para siempre. Será la canción de las calcomanías de nuestra generación. De una generación maravillosa. El poema y la canción de una generación completamente magnífica, combatientes, hombres y mujeres que lucharon y cayeron por ese derecho, y el privilegio de ser parte de este estado y de poder seguir viviendo aquí. En uno de esos cuadernos escribieron, por favor, sigan mostrando la fortaleza. Beri nació en Afiquín. Él cayó en la guerra de Yom Kippur, en la batalla por el canal de Suez. Y en el libro de poesía que dejó, dijo esas palabras inmortales que Berry Sájarov cantó. Beri, qué nombre tan simbólico, así se llamaba a sí mismo, a todos sus compañeros y al pueblo. Y Dios Todopoderoso, por favor, sigue mostrando tus señales. Y si alguna vez muero antes de que llegue mi hora, Adi Odaya Baruch escribió en una de sus canciones, por favor celebren la vida y no lamenten mi partida. Adi Odaya era una fotógrafa muy talentosa que amaba tomar fotos en bodas. Ella quería construir un hogar con Nagor, su pareja. El 7 de octubre ella dijo, me presentaré al servicio de reserva. 5 días después fue asesinada por un cohete que impactó mientras defendía el pueblo de Sderot. Su historia de vida ha sido escrita, se han escrito letras y de hecho han sido grabadas en su lápida. Haz de este un mundo hermoso para mí, siempre estaré ahí entre las nubes. Una canción de soldados también es la canción de Israel, Pesach Javá. Él era un jajam y también estaba haciendo su doctorado en biología. Él cayó en enero de 2024 dejando a Talia, su esposa, y a sus 3 hijos. Sus estudios de investigación fueron absolutamente innovadores en las ciencias de la vida. Le otorgaron un reconocimiento después de que falleció. Y hubo otras cosas que se encontraron sorprendentemente después, con letras y palabras hermosas que él escribió. Y se ha llevado a cabo, entre muchos otros, la canción de los soldados es la del sargento de origen druso. Le encantaba trabajar y le encantaba bailar. Fue el primero en Magdal Shams, en los altos del Golán, en unirse al ejército. Él decía, debo hacer mi parte, solía decir. Como combatiente en el cuerpo de ingenieros, Salam dijo, lo haré porque creía en nuestro destino compartido.
Hace apenas mes y medio, durante la campaña Rugido de León, cayó en el Líbano mientras defendía el norte junto a Demri, el sargento de personal. Y su esposa Yasmín me dijo cuando los visité que él quería ser voluntario, lo creía con todo su corazón. Y con esa determinación de su esposa fue enterrado en Maigdal Shams por primera vez. Se creó un cementerio militar en su pueblo. Scarilla, Udaya, todos ustedes representan a miles de los que han caído. Créeme, me gustaría hablar de cada uno de ellos. Me gustaría en este momento sagrado y precioso hablar sobre sus escritos, sus vidas y hablar sobre esos miles de soldados que fueron a la guerra con heroísmo para defender nuestras vidas aquí y asegurar nuestra vida de poesía y creación en esta tierra. Dejaron un vacío en nuestros corazones que nunca se llenará, pero también nos dejaron riquezas espirituales, hermosas películas y diarios escritos y poesía en mensajes de WhatsApp y creaciones artísticas, todos ellos tan valiosos en cada ámbito de la vida que muestran la fuerza de esta inmensa poesía que latía en sus corazones y en nuestros corazones. No vivimos solo de nuestras espadas. No la sostenemos cuando es necesario, pero en realidad vivimos con ella en nuestras manos y será decidida y será afilada. Pero el espíritu siempre estará ahí, debe estar fortalecido y listo en la otra mano. Nuestro espíritu, sí, nuestro espíritu, el soñador que quiere el bien, el que aspira a la paz, a la libertad y al bien, que cree en la fe y en el amor a este país y a los seres humanos. Ese es el espíritu que puede luchar contra cualquier desafío que esté profundamente arraigado en todo lo que hacemos. Deseamos a los heridos con ese deseo y ese espíritu que tengan una pronta recuperación. Es el espíritu de un pueblo, gracias a ese pueblo, logran hazañas inmensas. Ese es el espíritu por el que estamos luchando. Sí, con la espada en nuestras manos, pero es el espíritu lo que buscamos y nuestro objetivo. Hay poemas que se escriben una vez, pero hay otros poemas antiguos que se reescriben en cada generación. Arik Einstein lo expresó en una canción escrita por Shem Tov Levi, titulada Canción después de la guerra. Es antigua, una de soldados que regresan después de la batalla. Es una de esas en las que tus seres queridos te esperan. Alguien la cantó antes. Es un privilegio tremendo ser parte de ese pueblo. Que nuestros grandes pioneros también fueron nuestros más grandes soldados, pero también nuestros poetas. Y cuando vemos la fuerza de la vida, escuchamos esa canción una y otra vez de esos soldados. Y sabemos que alguien la cantó antes que nosotros. Y sabemos que continuaremos la tradición de nuestro pueblo que se pasa de generación en generación, desde Dbora la profetisa y David el rey hasta los movimientos clandestinos. Y nuestra generación siempre basada en esas canciones que resuenan, llenas de visión y consuelo. Es una canción después de la guerra. Es una canción que siempre me hace pensar en la esperanza y ahora es la oportunidad de esta generación, una generación tan maravillosa que ha demostrado que su espíritu no es menor que el de ninguna de las generaciones anteriores. Ha llegado el turno de esa generación de atreverse y soñar con el día después, de escribir esa canción después de la guerra, porque son dignos de esa canción de esperanza. Mis queridos hermanos, si escuchamos esas canciones, si volvemos a mirar todas esas calcomanías y recuerdos, el legado y la poesía de aquellos caídos, y si miramos a los ojos de todos ellos, diremos que veremos israelíes de todos los orígenes y religiones. Ana, Big Stein, quien fue uno de los comandantes en Líbano y murió hace 18 meses, él dijo que cuando llegue la orden de avanzar, nos levantaremos juntos.
uno de Herzliya, uno de Kiryat Arba, uno de Nueva York y uno de Nitivot. Todos juntos tenemos una sola tierra, un solo país, y todos tenemos rostros hermosos. Nuestros caídos todos tenían rostros hermosos y nos dejaron una sola promesa fiel a todos nosotros, que debemos vivir juntos. Debe haber una sola canción que nos una a todos, que nos unifique a todos con muchas voces. En el templo, sobre este lugar sagrado donde estamos, en el monte del templo, solo había un sonido, pero en diferentes voces. Y más allá de los muros, aquellos que esperaban que dejáramos de cantar siempre esperarían afuera. Pero cuando dejamos de cantar, eso significó la destrucción de nuestro hogar. Así que nuestra historia nos demuestra que cuando nos silenciamos unos a otros, entonces el peligro se acerca. Pero cuando cantan juntos, nuestra nación supera las adversidades. Y en este lugar y en este momento, cuando tantos combatientes han sido juramentados, hemos jurado que nunca olvidaremos a quienes cayeron. Y a partir de la dificultad, el dolor y los logros, juraremos seguir cantando la canción de la vida. Y recordaremos a esas personas y mantendremos su memoria en nuestros corazones juntos. Cantaremos la canción después de la guerra. Así que la memoria de todos los hombres y mujeres caídos sea bendecida, que sus canciones estén unidas en nuestros corazones y que sus almas estén unidas en nuestras vidas, de una generación a otra ad infinitum. La guardia de honor está en posición de firmes. Y ahora el discurso del jefe del Estado Mayor General, el Teniente General Eyal Zamir. Presidente, familias en duelo, distinguidos invitados, a todos y cada uno de ustedes. Puse ambas manos sobre dos de las piedras más grandes del muro de los lamentos y de repente sentí la fuerza y la tangibilidad de todo eso. Estas piedras son mucho más que solo piedras. Son testimonios vivos de lo que ha existido, guardan nuestra esperanza de lo que está por venir en el futuro. La historiadora de Jerusalén escribió, Joseph Klausner Arrow escribió sobre este lugar en el que estamos hoy. Durante miles de años en la cultura judía, estas piedras realmente han dado testimonio del heroísmo. Y sabíamos que hoy escucharíamos la sirena que hace resonar los recuerdos de todos aquellos que han caído a los pies de estos muros. Sabemos que es un capítulo de tiempos remotos y una cadena que se ha transmitido de generación en generación. Eso comenzó con Abraham, nuestro padre, quien llamó y dijo, Lej Lajá, ve a esa tierra. Y todos sabían que ese pueblo de la promesa realmente seguiría y cumpliría esa promesa y la haría realidad, que nunca habría una desconexión entre ese pueblo y esta tierra. Cada generación ha sentido la justificación de este pasado y el derecho a echar raíces aquí, sobre cumplir ese sueño y la promesa del bienestar de ese pueblo en esta tierra. Seguimos cuidando y resguardando. Cuando el rey David decidió conquistar Jerusalén, lo hizo astutamente con sus tribus y con sus soldados a través del conducto de agua. Años después, Judá Macabeo, quien también fue un héroe desde joven, también continuó y lideró a sus soldados en Beit Horon y por el valle. 2000 años después fue Joram Eliashiv, el teniente de Beit Oin en el canal, cuando subió a la colina de la munición, y detrás de él toda la división que él estaba liderando.
Decían como una y otra vez, decían, déjanos relevarte un rato, descansa un poco. Y él decía, no, yo continuaré. Lanzaba granadas de un lado a otro y luchó de un puesto avanzado a otro hasta que cayó. Era un líder al que uno podía seguir, y ese tipo de líder al que puedes seguir con los ojos cerrados es lo que decían sus combatientes. 50 años después, en la mañana de Simchat Torah, un equipo de soldados volvería a luchar contra una oleada de terroristas de Gaza. El sargento Daniel Pérez, él era el comandante de un tanque. Él y su tripulación, Itai Chen, Tomil Leibovich y Matan Angel, ellos salieron inmediatamente a la batalla porque entendieron de todo corazón que eran la última guardia entre los asesinos y los civiles. Y ese tanque luchó sin descanso. Daniel, Itai y Tomil cayeron luchando, y Matan ha regresado a casa después de 2 años como rehén en manos de Hamas. Ellos son símbolos de una generación que sin dudarlo fueron llamados y salieron a luchar. Y desde los inicios de nuestra historia y la fundación de nuestro país lo han hecho, y eso late en los corazones de nuestros soldados hoy en día. Para mí fue un honor ser la líder de generaciones así, que han tenido que tomar decisiones tan importantes en cualquier momento. Y esos soldados y esos comandantes y su valentía, eso es parte fundamental de nuestro pueblo. Es parte de nuestro pueblo, ese soldado, y ese es el secreto de su resiliencia. Un ejército donde los reservistas y sus familias resisten porque son parte del pulso latente de los combates, cientos de días de servicio con una dedicación y heroísmo incansables. Ellos son parte de todo esto, son la brújula de nuestro pueblo. Mis queridos y amados soldados, me gustaría saludar su heroísmo y su valentía. Hay muchos que han luchado de manera continua y compleja, pero ninguno tan complejo como lo es en este momento. Desde aquellos pioneros que lucharon por la creación del Estado hasta el día de hoy. Los miro con tanto orgullo a ustedes de los pueblos y kibutzim, de la yeshiva y de todas las escuelas, de las diferentes religiones y de los distintos rincones de este país. Ustedes están cargando las camillas mientras suben esa colina, no descansan ni un momento. Judá, Maccabi, él caminó por esos caminos que Abraham, nuestro padre, pavimentó y aprendió sobre el rey David. Joam y sus eruditos aprendieron esas palabras y esas historias. Y la tripulación de Peretz escuchó sobre todas esas guerras y sobre la guerra en la colina de la munición. Y ahora en los depósitos del ejército actual están aprendiendo lo que hizo Sebet Peret. Porque mientras esta guerra continúe, vemos la verdadera gloria de este ejército y de los soldados, queridas familias, familias en duelo. En este momento, este es un momento en el que junto con ustedes estamos soportando ese dolor de la pérdida, un dolor que sentimos muy, muy fuerte cuando vemos la vida que sigue adelante. Estamos hablando del capitán Olmoses en Sikkim. Ella lideró con valentía esa batalla de contención el 7 de octubre. Ella los lideró. Ella les dijo a sus jóvenes soldados que se mantuvieran ocultos y salió para intentar rescatar a algunos de los otros soldados y a otros más. La madre de Yochiol dijo en su funeral: tengo muchos nietos gracias a ti. Sí, porque las raíces que realmente sembraste en aquellos a quienes guiabas se convertirán en mis nietos y mis bisnietos. Sí, siento el dolor de aquellos que hemos perdido, pero no podía darles un consuelo verdadero, pero sí podía abrazarlos. Y sí, un hombro en el que podíamos apoyarnos bajo esa camilla.
Sí, en nuestras filas faltan muchos soldados que salieron a la batalla y no pudieron regresar, pero seguiremos caminando con aquellos que resultaron heridos, ya sea mental, emocionalmente, con TPT o físicamente. Pero siempre los acompañaremos. Este año que ha pasado, nos mantuvimos firmes como una muralla e intentamos donde pudimos en todos los frentes. Rescatamos a los rehenes de Hamas y hubo varios otros límites que establecimos y dijimos, no, la gente no cruzará esta frontera porque queremos que la seguridad se sienta una vez más en la frontera norte. Esta es una guerra sin precedentes contra el régimen iraní que durante muchos años quiso destruir completamente al Estado de Israel y no, nunca nos escondimos de eso. Y respondimos con fuerza y frustramos sus planes. Seguiremos estando en guardia y no permitiremos que Irán siga buscando erradicar al Estado de Israel y llevar a cabo ese objetivo. Queridos soldados, por siempre, siempre tendremos una espada en nuestras manos, pero si queremos prosperar y florecer y tener paz para nuestros hijos y nuestros nietos, lo haremos. Pero para cumplir nuestra visión, nosotros como pueblo, cada una de las partes de este pueblo, necesitamos una verdadera colaboración en esto. Y necesitamos compartir la carga juntos porque hemos aprendido que esas cosas son necesarias. Esta campaña nos ha enseñado que estos son los requisitos previos para nuestro poder militar y la cohesión es una condición indispensable para nuestra existencia. Desde los días del rey David y Judá Maccabi han pasado tantos miles de años e incluso desde entonces la colina de la munición y el equipo de Peretz se enfrentaron a los terroristas, pero siempre nos mostrarán lo que su valentía nos dio. Yo y todos los comandantes de las fuerzas de defensa de Israel continuaremos respondiendo y actuando por el bien y para garantizar la seguridad del Estado de Israel. No tenemos sentido en la vida si ellos mismos no lo tienen, dijo el combatiente Abba Kovna en los primeros días cuando miraba el Kotel, el muro de los lamentos. Solo con esas palabras vinieron y dijeron, mira cómo venimos desde lejos hacia ti y es importante que nos mantengamos firmes y que seamos uno juntos, unificados. Y estamos aquí de pie al pie del muro de los lamentos. Recordamos que debemos mantenernos unidos para asegurar la paz de esta tierra y su gente. Y ese mensaje se transmite de un combatiente, hombre o mujer, a otro, asegurando la eternidad de Israel. Que su memoria sea bendita. Firmes descanso. Escrito por la poeta y autora Miriam Jelan Steklis. Rachel del Serrais, de bendita memoria, quien cayó en la batalla por Jerusalén en la Guerra de Independencia, después de luchar con un valor inmenso en defensa de uno de los asentamientos en Gush Etzion. Ella tenía solo 19 años. En su memoria, amada y querida, dedicaré mi poema Recuérdame y recordaremos a todas las mujeres y hombres que cayeron en defensa de esta patria. Recuérdame, recuérdame. No llores, sino cántame una canción cuando muera. Caminé en la tormenta con canto y alegría en mi juventud. Recuérdame en mi juventud, en mi juventud. Recuerda, mi amado, no estés triste. Incluso en mi muerte, mi corazón aún ama y está lleno de amor. Incluso en mi muerte, mi corazón sigue siendo brillante y puro. Incluso en mi muerte, mi corazón brillará. Mi corazón brillará. Recuerda como yo que hay quienes aún aman. Recuerda como yo que de la batalla no regresan,
Pero como yo, cálido es el sol y el campo cantará por la sangre derramada y el canto se regocijará. La canción se alegrará. Corta es mi jornada, roja es la sangre, pero incluso en mi muerte viviré por siempre y para siempre. Incluso en mi muerte floreceré como 1000 granadas. Incluso en mi muerte mi corazón brillará. Mi corazón brillará. Atención, guardias. Descansen. Ahora pongámonos de pie para la recitación de un capítulo de los Salmos y luego para una oración por las almas de los santos. La recitación de la oración y la oración el Malerak y luego el Hatikvah, el himno nacional. Entonces, Salmos 83, el rabino del muro occidental, rabino Shmuel Rabinovich. Una canción, un salmo de Asaf. Oh Dios, no permanezcas en silencio, ni te hagas el sordo, ni te quedes distante, oh Dios. Mira cómo tus enemigos gruñen y tus adversarios levantan la cabeza. Con astucia conspiran contra tu pueblo y traman contra los que tú amas. Dicen, vamos, destruyámoslos como nación para que el nombre de Israel no sea recordado jamás. Con un solo propósito conspiran juntos, forman una alianza contra ti. Las tiendas de Edom y los ismaelitas, de Moab y los agritas, Biblos, Amón y Amalek, Filistea con la gente de Tiro. Incluso Asiria se ha unido a ellos para reforzar a los descendientes de Lot. No te quedes al margen y no permanezcas quieto, oh Dios. Porque hubo una alianza contra ti, las tiendas de Edom, Ismael, Moab y los agarenos. Y más allá, mira, tus enemigos y adversarios están gruñendo y se han levantado. Dios mío, es como una paja en el viento y una llama que puede iluminar las colinas. Sí, persíguelos con tu furia y aterrorízalos con tu tormenta. Cubre sus rostros de vergüenza, Señor, para que busquen tu nombre. Que siempre estén avergonzados y confundidos, que perezcan en la desgracia. Hazles saber que tú, cuyo nombre es el Señor, que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Y ahora lo sagrado por el rabino principal de las fuerzas de defensa de Israel, Rabino Krim. Nuestros hermanos y hermanas, los santos, héroes de Israel, poderosos en espíritu y en hechos, que entregaron sus vidas por la santificación del nombre, del pueblo y de la tierra, y en las guerras de Israel por su protección en actos de defensa, represalia y seguridad. Y todos los combatientes de los movimientos clandestinos, las brigadas de combate y todos aquellos que cayeron en las batallas de la nación, en los servicios de inteligencia y seguridad y los servicios de policía y penitenciarios que arriesgaron y sacrificaron sus vidas por el renacimiento de Israel y el establecimiento del Estado. Y todos aquellos que fueron asesinados en la tierra y fuera de ella por terroristas. Que el Dios viviente los recuerde con su misericordia y vengue sus muertes como está escrito. Oh, canten, oh naciones de su pueblo, porque él vengará la sangre de su siervo y dará venganza a sus adversarios y hará expiación por su tierra, su pueblo. Que el Señor de los ejércitos haga brillar su luz sobre ustedes y apresure el fin de su espera, y que las puertas del cielo siempre estén abiertas ante ustedes en caminos y moradas seguras. Que merezcan habitar con los ángeles en lo alto. Que sus almas estén atadas en el lazo de la vida con el Señor nuestro Dios, porque lucharon en las guerras del Señor. Que tengamos el privilegio de vernos cara a cara en el consuelo y el alivio de Sión y en el cumplimiento de la visión de la resurrección de los muertos, tal como nos la mostró el profeta Ezequiel, hijo de Butzi el sacerdote, uno de los pastores de Israel.
Así dice el Señor Dios: he aquí abro sus sepulcros y los levanto de sus tumbas, pueblo mío, y los llevo a la tierra de Israel, y pongo mi espíritu en ustedes, y los regreso a su tierra. Y sabrás que fui yo, tu Señor, quien te habló, y puso mi espíritu en ti, y te dejé en tu tierra. Y te dejé con ese conocimiento de que yo, tu Señor, te hablé. Dios de honor, descansa. Kadish. Para ser recitado por la general de brigada en reserva, G. Il Volensky, contralora del sistema de defensa, madre del sargento Abiyad El Hanan. Volensky, de bendita memoria, combatiente del cuerpo blindado como artillera de tanque del batallón 77 en la 7ª brigada, quien cayó en Líbano en el 1 de Nisan, el 26 de marzo de este año. Después de 10 días de batalla en Líbano, un día antes de que lo mataran, fue y llamó a su padre y habló con orgullo sobre los combates. La última noche entró en combate con su batallón para entrar al pueblo de Dilsirán en el sur del Líbano. La tripulación del tanque de Abiyad luchó contra el enemigo a muy corta distancia, como lo ordenó la comandante. Abiyad, como artillera, disparó proyectiles y otros cañones contra ellos. Pero esa tarde, una lluvia de misiles antitanque cayó sobre su compañía, impactando directamente en el tanque. Y Abiyad murió en el acto. Tenía solo 21 años cuando murió, dejando a sus padres, Elisheb y Yael, un hermano y una hermana. Que su gran nombre sea magnificado y santificado en el mundo que creó según su voluntad, que establezca su reino y que su salvación florezca. Y que su Mesías se acerque en vida de toda la casa de Israel pronto y rápidamente, y digan amén. Que su gran nombre sea bendecido por siempre y por toda la eternidad. Bendito, alabado, glorificado, exaltado, ensalzado, honrado, elevado y loado sea el nombre del Santo, más allá de todas las bendiciones y cánticos, alabanzas y consolaciones que se pronuncian en este mundo, y digan amén. Descansen. Y ahora la oración al Dios de misericordia por el cantor principal de las fuerzas de defensa de Israel, el teniente coronel Shai Abramson. Dios lleno de misericordia que habitas en las alturas. El guardia va במעלות קדושים טהורים וגיבורים כזוהר guardia. La voluntad, la puerta. El guardia lo hará. מילוי תפקידם ובעת שירותם ושחרף
חירפו נפשם למות על קדושת השם ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולת הארץ ועיר האלוהים ולכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי המרצחים מארגוני הטרור בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם בגן עדן מנוחתה לכם בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים וייצור בצרור החיים את נשמותיהם אדוני הוא נחלתם וינוחו ושלום על משכבותם ויעמדו לגורלם לקץ הימים ונאמר אמן. El guardia lo hará con la puerta. Concluiremos con el canto de Hatikva, el himno nacional, y también lleva una oración desde lo más profundo de nuestros corazones. Que no haya más víctimas, sino más de nuestros hijos e hijas, combatientes y defensores en el frente interno o en el campo de batalla, que todos los heridos sanen y que la paz habite en nuestra tierra y entre sus habitantes. Presenten armas. La guardia estará en la puerta. Sophia, oh, the
El guardia de seguridad cerrará la puerta con llave. El guardia de seguridad cerrará la puerta con llave. Shoulder arm. Una poderosa interpretación del himno Hatikva, la esperanza, concluyendo una ceremonia poderosa y conmovedora por el día de conmemoración Yom HaZikaron en el muro occidental en Jerusalén. La ceremonia comenzó en punto, con esa sirena estremecedora que detuvo a todo el país mientras la nación recuerda y honra a los soldados caídos del país. Conmigo el corresponsal principal, Owen Altman. En este momento hay un luto nacional tan profundo, un dolor que se siente en todo el país, sintiendo, honrando y recordando a los soldados que han hecho el máximo sacrificio para mantener segura a la nación. Y aquellos que han sido asesinados en ataques terroristas, Benita, tienes razón, es una experiencia israelí muy particular. Me alegra que año tras año podamos llevar esto a nuestros espectadores en el idioma que hablan y tratar de entender, incluso desde lejos, esta parte de la experiencia israelí. Comenzó a las 8 en punto con la sirena. Salí al balcón de nuestro canal mientras los últimos rayos del sol estaban en el cielo y simplemente pensé en nuestros soldados caídos, víctimas de ataques terroristas. Acabamos de ver la ceremonia en nuestras pantallas. También debemos decirles a nuestros televidentes que al mismo tiempo se estaba llevando a cabo la ceremonia central en la Plaza del Muro Occidental en Jerusalén. Ceremonias en los municipios, Benita, en todo Israel, de norte a sur, en muchas ciudades, no en todas. Hay un monumento en memoria de los soldados caídos de esa ciudad y a menudo se lleva a cabo una ceremonia ahí, muchas veces más íntima. Y este es un día íntimo, una tragedia íntima. Hace una semana tuvimos el Día de la Recordación del Holocausto y ahí todos nos quedamos de pie con humildad ante el alcance, la profundidad y la magnitud del número inconcebible de 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto. Aquí los números no son tan grandes, pero es mucho más íntimo. Son familiares, vecinos, parte de nosotros, soldados que han caído incluso en los últimos días. Monumentos en todo Israel para los soldados caídos, para las víctimas de ataques terroristas. Esto está sucediendo en nuestras propias generaciones. Y el presidente Herzog, que vino a la ceremonia que acabamos de ver, habló sobre esta generación, que a menudo se llama en Israel en hebreo Dor HaNitzachon, la generación de la victoria. Pero el presidente Herzog no solo estaba interesado en hablar sobre la victoria, él estaba interesado en hablar sobre el día después y la canción que esta generación podrá cantar, el deseo de paz, vivir no de nuestras espadas, sino junto a ellas. Benita, rechazando la idea de que Israel es una sociedad militarizada, que Israel es Esparta, dejando claro que este es un país que encarna a Atenas, que se enorgullece de su sociedad civil, que se enorgullece de su democracia, que se enorgullece de sus artes, su música y su cultura, y no solo de su ejército, un país que se ve obligado a luchar sin tener opción de hacerlo. Como guerreros a su pesar, pero recordando a los caídos y esperando un día después y una generación que conozca algo que no sean solo 2 años y medio de guerra. Y al mismo tiempo, el jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Yal Samir, también en su discurso muy poderoso y conmovedor, habló sobre el hecho de que las Fuerzas de Defensa de Israel en el futuro no permitirán que Irán logre su ambición. Un mensaje tan importante en este momento crítico para la región. Así es. Y rastreando la historia, remontándonos al rey David, si quieres incluso antes de eso, Abraham, tratando de rastrear la historia de las fuerzas de combate judías y la valentía y el valor judíos. Algo que el sionismo quería recuperar, la idea de los judíos trabajando la tierra, de que los judíos pudieran defenderse por sí mismos. De nuevo, a regañadientes, no necesariamente como la parte central de una cultura. Volviendo a lo que escuchamos del presidente Herzog, Eyal Zamir también hizo un apunte político de manera cuidadosa y elegante, por así decirlo, Benita, sobre el tema de reclutar a estudiantes ultraortodoxos de la yeshiva, diciendo que debe haber una colaboración de todas las partes de la sociedad israelí y que todas las partes de la sociedad israelí deben cargar con el peso del servicio militar. Hemos escuchado a este jefe del Estado Mayor hablar sobre esto, especialmente a puerta cerrada, con un lenguaje más urgente, si quieres, dirigido a los miembros del Gabinete Político-Militar de Seguridad de Israel. Aquí lo escuchamos hacer referencia a esto en este evento. Por cierto, si te preguntas dónde estaba el primer ministro Netanyahu, el primer ministro tradicionalmente no habla en esta ceremonia. Netanyahu habló más temprano hoy, esta tarde, en una ceremonia en Jerusalén.
Y Benita, él hablará mañana por la mañana a las 11 en la ceremonia estatal principal en el cementerio militar del Monte Herzl, el cementerio militar central aquí en Israel. Habrá otra sirena a las 11 de la mañana, hora de Israel, después de la cual se llevan a cabo ceremonias allí y en cementerios militares en todo el país para honrar a los caídos de Israel. Muchas gracias, corresponsal senior Owen Altman. Y aquí terminamos por ahora, pero nuestra transmisión especial en vivo se reanuda dentro de una hora. Eso es a las 10 p.m. hora local, 3 p.m. hora del este. Soy Benita Levin desde Tel Aviv. Gracias por vernos. Sigan atentos. Volvemos en un momento. Nuestra cobertura continúa en este día tan difícil para la nación. Gracias por vernos.